and we're going to introduce Dr. Monica Menezes, who's going to be the moderator for today. Vamos a presentar a la doctora Mónica Menezes, que va a ser la moderadora del día de hoy. Ella es especialista en medicina interna y médico oncólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México, y está dedicada a la atención de pacientes con neoplasias gastrointestinales y tumores neuroendocrinos. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT México. Démosle por favor la bienvenida a un fuerte aplauso. Hola, buenos días a todos. La verdad es que estamos muy contentos de tener este primer evento para pacientes con tumores neuroendocrinos. Creo que ustedes estarán más contentos. Creo que es muy valioso que se hagan este tipo de eventos y que haya habido tan buena respuesta. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Les voy a presentar a nuestro primer ponente, que la mayoría, seguramente muchos de los pacientes que están aquí conocen, que pues, ha sido profesor para muchos y ha sido médico de muchos de ustedes. El doctor Fidel David Huitzil Meléndez es especialista en oncología médica. Él realizó su formación como médico en la UNAM. Después realizó su formación de Medicina Interna y Oncología Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Realizó un curso de alta especialidad en el Hospital Memorial Sloan Kettering de Nueva York, donde pues, estuvo en contacto con la atención de pacientes con tumores gastrointestinales y neuroendocrinos, y actualmente es médico especialista en el Departamento de Hematología y Oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en donde participa activamente y de hecho pues dirige la clínica de tumores gastrointestinales y neuroendocrinos. Él es titular además del curso de alta especialidad en oncología gastrointestinal y pues nos va a hablar un poco sobre los términos y los conceptos de los tumores neuroendocrinos. Bienvenido, doctor. Gracias, muy buenos días. Un agradecimiento a Inca por la invitación y un verdadero honor estar aquí para platicar con pacientes y sus familiares acerca de esta enfermedad. Gracias. Entonces, vamos a platicar de cómo entender los términos y conceptos de los tumores neuroendocrinos, y mi objetivo es que al final de esta plática esta frase pueda tener un sentido para nosotros, ¿no? Un tumor neuroendocrino primario de páncreas bien diferenciado, grado 1, con un Ki-67 menor de 2% en etapa clínica 4, por enfermedad hepática funcional. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es un tumor neuroendocrino? Bueno, los tumores neuroendocrinos son neoplasias que surgen de células neuroendocrinas ubicadas en varios órganos. Estas células tienen la capacidad de producir y secretar una variedad de hormonas y péptidos que pueden causar síndromes clínicos distintivos. Conocemos entonces que hay un sistema endocrino y que hay órganos específicamente dedicados a producir hormonas, pero quizás es menos conocido que también hay un sistema difuso de estas células que tienen capacidad de producir hormonas, y así lo llamamos sistema neuroendocrino. ¿De dónde viene la palabra neuro? ¿No? Tenemos que asociarlo con el sistema nervioso central, y realmente tiene su origen en la etapa embrionaria. El feto tiene una estructura que se llama cresta neural, y como podemos ver en la ilustración, en esa incipiente placa embrionaria hay un cúmulo de células que después migran a diferentes partes del cuerpo y terminan diferenciándose en diferentes células periféricas. Una de ellas, estas células endocrinas, que también llamamos enterocromofines. Son células distintas, derivan de la cresta neural, tienen esta distribución difusa en diferentes órganos: tracto respiratorio, gastrointestinal, pancreas, tracto genitourinario, de manera tal que es un sistema difuso de producción hormonal. Las células neuroendocrinas entonces tienen más en común entre ellas, aunque se encuentran en diferentes órganos, que lo que tengan en común con la célula de origen de ese órgano en particular.
Aquí podemos ver en esta gráfica cómo está aquí. Este es el epitelio respiratorio, esta es una célula normal del pulmón produciendo moco en la vía respiratoria, y estas son células diferentes. Realmente su interfaz de comunicación tiene que ver más con el sistema sanguíneo que con la luz intestinal. La capacidad distintiva de las células es producir hormonas. Si vemos estas células en el microscopio, vamos a ver que tienen en su estructura gránulos. Ustedes pueden ver aquí estos puntitos negros que básicamente son bolsitas que contienen las hormonas que producen en particular esa célula. Uso con frecuencia esta analogía para mis pacientes en consulta, que si interpretamos a los órganos como fábricas dedicadas a producir algo en particular, esta fábrica produce focos, por ejemplo, entendemos que todo sistema de organización complejo necesita un grupo de gente que trabaje, las células obreras, aquí les llamo, y alguna célula que dé instrucciones y dirige ese trabajo, y esta es la célula neuroendocrina. Esta comunicación se hace a partir de hormonas y entonces se puede completar este proceso. El cáncer puede dar a cualquier célula, sea una célula obrera o sea una célula dirigente, se puede enfermar de cáncer. Simplemente que cuando el cáncer da a la célula obrera, a eso le llamamos cáncer del órgano donde nació la fábrica, por ejemplo el pulmón, estómago, colon. Si es una célula obrera la que se enferma, le llamamos cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de páncreas. Sin embargo, si la célula que enferma es la célula que dirige, la célula neuroendocrina, ya no le llamamos cáncer de pulmón, sino tumor neuroendocrino de pulmón. Aquí este gráfico también hace alusión a que las células de los tumores neuroendocrinos tienen un receptor muy particular, que es el receptor de somatostatina, que caracteriza a las células y que de hecho tiene que ver con la biología y el crecimiento de estas células. ¿Qué producen? Bueno, diferente del órgano, las hormonas que producen pueden ser diferentes. En el pulmón quizás serotonina, histamina, en el páncreas insulina, glucagón, polipéptido pancreático, péptido intestinal vasoactivo, y en otras áreas del intestino otras hormonas pueden ser producidas. Cuando vemos la célula ya histológicamente, esta por ejemplo es una cripta de un epitelio, pues vemos que hay numerosas células, pero dentro de todas esas células, alguna, aquí verificada, será una célula endocrina con la capacidad de producir estas hormonas. Entonces, la proporción numérica probablemente sea así. Yo suelo decir 100:1, y quizás eso explique la frecuencia, ¿no?, siempre decimos el cáncer de estómago, lo más frecuente es el adenocarcinoma, pero infrecuentemente, quizás 1 de cada 100 casos sea por tumores neuroendocrinos. Entonces, así podemos responder a la primera pregunta, ¿qué es un tumor neuroendocrino? Y refraseamos, son neoplasias que surgen de las células neuroendocrinas. Entendemos que se ubican en varios órganos, tienen capacidad de producir y secretar una variedad de hormonas y producir síndromes clínicos distintivos. Pasamos a la segunda parte de nuestro enunciado inicial, un tumor primario de páncreas. Eso hace referencia al origen del tumor. Entonces el cáncer nace en un órgano y como es cáncer tiene la capacidad de diseminarse a diferentes órganos. Entonces el tumor primario es el lugar de nacimiento del cáncer. Los tumores neuroendocrinos con frecuencia nacen de alguna parte del tracto gastrointestinal, el estómago, el intestino, el páncreas. Quizás dan cuenta por el número de órganos de la mayor parte de los pacientes. Una minoría de los casos son torácicos, como lo vimos en la breve encuesta que tuvimos, y a veces ocurre el caso que no encontramos un sitio primario, por lo menos clínicamente, solamente vemos las metástasis y quizás a veces años después podemos identificar un sitio primario. Como es cáncer, existe la posibilidad de viajar a distancia y hay que hacer estudios de extensión, que es este ejercicio de buscar a dónde se ha diseminado, si es el caso, el tumor neuroendocrino. Con frecuencia escuchamos el estudio de PET, que puede utilizar un radionúclido para fijar una marca sobre el receptor de somatostatina y entonces brillar con radioactividad y identificar la distribución del tumor primario y las metástasis. Si pasamos a la siguiente parte de la frase, dice bien diferenciado, y es, como ya vimos también en la encuesta, el comportamiento biológico de este cáncer es de un espectro amplio. En un espectro podemos tener tumores muy bien portados, que quiere decir que tienen un lento crecimiento, esto le llamamos una biología indolente del tumor, pero también los tumores neuroendocrinos pueden tener un comportamiento más agresivo. Un comportamiento indolente quiere decir que un tumor, aun cuando sea metastásico, puede crecer en años. Sin embargo, un comportamiento agresivo quiere decir que un tumor puede poner gravemente enfermo a un paciente en cuestión de meses. Entonces, mi cáncer
¿qué comportamiento tendrá? Es común y la mayor parte de los pacientes con tumores neuroendocrinos pueden tener un comportamiento lento, indolente. Y hay forma de predecir el comportamiento biológico y eso se lo preguntamos a los patólogos. Cuando vemos las células del tumor neuroendocrino bajo el microscopio, tenemos dos posibilidades: que la célula sea bien diferenciada o pobremente diferenciada, dependiendo de qué tanto se parece la célula a la célula normal antes de tener la transformación maligna. La mayor parte de los tumores cuando se ven en el microscopio son bien diferenciados y tendrán una biología favorable, pero es cierto que una baja proporción pero real de pacientes serán pobremente diferenciados en el microscopio y su comportamiento será agresivo. El siguiente término que tenemos aquí es el Ki67 menor del 2%. Ki67 es un antígeno que se presenta en las células y es un marcador de proliferación celular. ¿Qué es la proliferación celular? Bueno, es la capacidad que tienen las células de crecer y multiplicarse. Las células pueden crecer en ritmos diferentes. Esta molécula, Ki67, sí se encuentra en el menos 2% de las células del tumor, pues se asocia a un lento crecimiento. Aquí el ejemplo es como un bonsái que puede tardar años en crecer apenas unos centímetros. Pero si este Ki67 ahora está en el rango del 3 al 20% de las células, pues el crecimiento es más rápido, aquí ejemplificado con un bambú. En cambio, si es un grado 3 y esta molécula se encuentra presente en más del 20% de las células y a veces está en más del 80% de las células, pues es como el pasto, crece diario y su comportamiento es mucho más rápido. Y así es como se ve en el microscopio. Se hace una tinción de inmunistoquímica y este es un ejemplo de un porcentaje de menos del 2%. Los puntitos cafés es la inmunistoquímica para este antígeno, entonces aquí es un evento escaso. En este grado 2 intermedio es más frecuente y aquí en el grado 3 se nota más representado y correlaciona de un lado un lento crecimiento del tumor, del otro lado un rápido crecimiento del tumor. Entonces el patólogo nos puede decir por la diferenciación y por la expresión de esta molécula si nuestro tumor tenderá a comportarse de una forma lenta, indolente o de una forma agresiva, y esa es información muy importante para los médicos para asignar tratamientos, como veremos más adelante. Hay clasificaciones morfales que, como pueden ustedes ver, la OMS toma en cuenta todo esto para diferenciar tumores neuroendocrinos bien diferenciados, con diferentes grados de proliferación, y hace una diferencia para llamar carcinomas de neuroendocrinos a los tumores que en el microscopio se ven pobremente diferenciados. Entonces pasamos a la siguiente parte, que es la etapa 4, que dice por enfermedad metastásica a hígado. Y entonces tenemos en oncología esta convención que todos los cánceres deben ser agrupados en una de 4 posibles categorías, no hay más. Etapa clínica 1, 2, 3 y 4, y significan la extensión de la enfermedad. Etapa clínica 1 significa un tumor localizado al órgano donde nació, pequeño, se presume que una cirugía podría retirar el tumor y lograr la curación de la mayor parte de los pacientes. El opuesto es la etapa 4, significa que durante los estudios de extensión se encontraron metástasis y eso significa enfermedad avanzada. Enfermedad avanzada, el discurso oficial, como decimos, es una enfermedad que no podemos curar en el común de los cánceres. Por supuesto hay excepciones y es importante saber que los tumores neuroendocrinos son una excepción, porque pacientes con enfermedad avanzada que normalmente estarían destinados a tener tratamientos sistémicos paliativos, pues pueden ser llevados a cirugía, se pueden operar las metástasis, se pueden operar los primarios, y eso puede también sumar, ¿no?, al control de la enfermedad y a maximizar la supervivencia de los pacientes. Entonces, sí, los tumores neuroendocrinos constituyen una excepción en ese sentido. Finalmente, la frase funcional, entre paréntesis insulina. Entonces, funcional retoma este principio que ponemos, las células pueden producir hormonas, pero la cantidad de hormonas que producen pueden o no tener un síndrome clínico asociado, es decir, el paciente puede no tener síntomas asociados a la producción hormonal. Por supuesto que las producen, las vemos al microscopio, las teñimos y están ahí, pero no necesariamente el paciente lo va a manifestar clínicamente. Entonces, si el tumor es funcional o no, es algo que los doctores interrogan para saber si hay que dar un tratamiento para la producción hormonal. Entonces, por ejemplo, aquí están las células del páncreas, tienen diferentes nombres, alfa, beta, gamma, delta. Entonces, producen diferentes hormonas, glucagón e insulina. Entonces, si se produce en cantidad suficiente, por ejemplo, insulina para que el paciente tenga episodios de baja de glucosa y sea sintomático y se desmaye o tenga convulsiones, bueno, diríamos que es un tumor funcional. En cambio, si tenemos un paciente que produce glucagón, pero no tiene realmente síntomas asociados, será un tumor no funcional.
Aquí tenemos entonces algunos de los síndromes funcionales y los síntomas. Por ejemplo, en el intestino se puede producir serotonina con un síndrome que se llama síndrome carcinoide, con característicos episodios de flushing, diarrea y algunos eventos torácicos como sibilancias, incluso daño en el corazón por fibrosis endocárdica. En el páncreas, ¿no?, el espectro de hormonas que se secretan puede incluir desde formas severas de gastritis, baja de azúcar, alta de azúcar, diarrea, diabetes, síndrome de Cushing, en fin, es un cuadro variado, es un reto para los médicos interpretar e integrar los síntomas que pueden producir. Hacen exámenes para esto, pueden pedir mediciones de hormonas y integrar al final del día si el tumor que están tratando es funcional o es no funcional. Y entonces así regresamos a nuestra frase original, espero que ahora haga un poco más de sentido, que un paciente nos comenta que tiene un tumor neuroendocrino primario de páncreas, bien diferenciado, con un Ki-67 menor de 2%, en una etapa clínica 4, por enfermedad del hígado funcional. Podamos entender que es una buena cosa que sea un paciente que tiene un tumor bien diferenciado y que tiene un bajo índice de proliferación, y entonces no importa que sea enfermedad metastásica, esperamos que su comportamiento va a ser indolente y los médicos podrán ofrecer estrategias de tratamiento para controlar la enfermedad y quizás opciones de tratamiento quirúrgico porque la enfermedad está localizada solamente allí. Entonces, bueno, algunos glosarios de lo que ya vimos en términos y conceptos. Entonces, en conclusiones, ya conocemos, los tumores neuroendocrinos son neoplasias infrecuentes, se originan en las células neuroendocrinas distribuidas en el cuerpo, tienen esta capacidad para producir hormonas, su comportamiento biológico se puede predecir a través del examen del microscopio de forma muy sencilla. Los patólogos son nuestros mejores aliados en ese sentido. El pronóstico depende de varios factores, incluyendo el sitio primario, la etapa clínica, la producción hormonal, pero al final del día no son neoplasias que pueden tener este comportamiento indolente y podemos esperar un buen pronóstico para muchos de nuestros pacientes. Y esto, muchas gracias.